En el marco de los 500 años de la fundación de Santiago Tuxtla, es momento de volver la mirada al origen. Repasaremos algunos de los momentos claves que marcaron el nacimiento de este pueblo, que no solo resiste al paso del tiempo, sino que sigue de pie, vivo, vibrante, escribiendo cada día una nueva página de su historia. Una historia que sin duda será valiosa para las generaciones que están por venir. El pasado más remoto de Santiago Tuxtla se vincula con la cultura olmeca, pero deben pasar los siglos para que las palabras hechas piedra, yugos, estelas, cabezas, salten al presente, permitiéndonos reconstruir ese Tuxtla aún envuelto en la noche de la historia. Culturalmente hablando, los Tuxtlas es una región que pertenece al área geográfico-cultural que conocemos como Mesoamérica. Mesoamérica es un término que fue acuñado o definido por el arqueólogo Paul Kirchhoff a mediados del siglo pasado. Muchas de estas piezas, no todos, son de la cultura olmeca. La cultura olmeca es muy importante, muy famoso y con razón, porque fue una de las culturas fundacionales de las civilizaciones de Mesoamérica. Y también en esta zona se encuentra el sitio de Tres Zapotes. El sitio de Tres Zapotes fue un centro rector de la cultura olmeca, pero para esta zona Tres Zapotes tuvo una gran importancia en la época olmeca y, más que eso, fue el único de los centros rectores olmecas que siguió creciendo, que sobrevivió y que floreció después de la caída del sitio de la venta. La ciudad de Santiago Tuxtla, cabecera del mismo municipio, se ubica a 10 kilómetros al oeste de San Andrés Tuxtla, a 288 metros sobre el nivel del mar, en un terreno quebrado y delimitado por montañas. La fundación de Tuxtla es anterior a la conquista española. Una nebulosa cultura olmeca floreció en estas sierras. Luego llegaron los aztecas y más tarde Hernán Cortés. Una vez que llegan los españoles aquí, entonces es una revoltura aún más grande de culturas, de tradiciones. ¿Por qué? Porque encontramos personas que ya vivían aquí en el sur de Veracruz, con comunidades nahuablantes, que vivían en esta interacción con el imperio azteca, pero que además vieron la llegada de los españoles, de las personas esclavizadas que venían de África, y que entonces surgió una nueva cultura. Se dice que los aztecas sojuzgaron a los tuxtlecos bajo el reinado de Moctezuma y Ucamina, el flechador del cielo. Pagaban tributo consistente en mantas de algodón pintadas con el sol y la luna, así como gallinas abundantes en la región conocidas como chachalacas. Más tarde, emigraron al Vallecito, donde actualmente se asienta la ciudad. En tiempos del trapiche de Tuxtla, debieron seguir viviendo en las faldas de Totocatépetl, pues Cortés dictó una ordenanza otorgando 40 días de plazo para que descendieran al área que hoy es conocida como el barrio del Marqués. Encontramos la llegada de los primeros ingenios azucareros. Esto fue muy importante, ¿por qué? Porque así como la gente se tuvo que adaptar en el periodo posclásico a pagar tributo a los mexicas, durante la colonia se siguió un sistema similar. Se siguió un sistema de tributo porque les funcionaba continuar con lo que se hacía en la época anterior. Para algunos somos Toxtlán, para otros Tochtlán, para Juan de Medina, Tuxtla. Fue en 1522 cuando soldados españoles llegaron por primera vez a estas ubérrimas latitudes y se enamoraron del clima, comparándolo con el de la paradisíaca Andalucía. En todas sus cartas y peticiones, Cortés hace alusión a su trapiche de Tuxtla. Incluso mandó construir un camino conocido como el del Marqués, que partía precisamente del barrio del Marqués, en Santiago Tuxtla, hacia el trapiche. Esta calzada quedó sepultada bajo la arena tras las erupciones del volcán San Martín. Pero además, ¿qué tenemos? Que se introdujo el azúcar, la gente tenía menos espacio para sembrar otras cosas, el azúcar fue, pues ahora sí que un boom económico en el que la gente no solamente tenía que tributar en especie, sino que tenía que trabajar en los ingenios azucareros.
Santiago Tuxtla es en realidad uno de los lugares más representativos durante todo este cambio entre la época posclásica y la época colonial. ¿Por qué? Porque fue uno de los pueblos desde donde se controló toda la región. Basta recordar que todo dependía de España en la época de la colonia. Entonces de ahí a las escuelas se les seguía llamando escuela real, aunque en realidad ya no eran tan reales, ¿no? Porque no pertenecían a la realeza. Comienzan las escuelas en Santiago, porque antes había educación primaria elemental y educación primaria superior. La primaria elemental llegaba hasta el 4º año. No siempre había maestros suficientes. En muchas ocasiones se quedó Santiago sin maestros, porque el maestro se iba de aquí, eran gente de fuera. Y entonces comienzan a incorporarse la gente de aquí. Hubo una época importante en que la educación moderna comienzan a trabajar aquí en Santiago. Había un maestro que se apellidaba Verdejo, don Antonio Verdejo, que había sido ayudante de don Enrique Lauscher. Enrique Lauscher es, junto con Rebsamen, los iniciadores de la educación moderna. Uno de los maestros a quien no se ha honrado con recordarlo en alguna forma es don Valentín García. Don Valentín ya era egresado de la normal y era un tipo que ya traía un método pedagógico que ya formaba a sus alumnos con mejor información, ¿no? Ahorita que menciono al señor Pepe Muñiz, él fue bisnieto del señor Enrique Lauscher, el alemán que diseñó el Puente Real. Por el año de 1978 se hacen congresos, conferencias aquí en Santiago Tuxtla y le dan el nombre de Encuentro de Brujos. Entonces empezaron a llamarle brujos el primer viernes de marzo. Tanto sí llegó a ser famoso el cuate que había un programa de televisión que se llama Siempre en Domingo, que Raúl Velasco vino a entrevistarlo a él y después llegó a conocimiento en esa época estaba de presidente de la República José López Portillo y mandó a traer el cuate, pero como nunca había viajado en avión, entonces lo acompañó el antropólogo Bustamante. Entonces, cuando se dan cuenta los españoles que nuestros ancestros tenían una gran sabiduría en la medicina tradicional, los empiezan a tratar de brujos y hechiceros. Siguiendo la costumbre española, tomó el nombre del santo correspondiente al calendario, el apóstol Santiago. A partir del 25 de julio de 1525, nuestra ciudad colonial pasó a llamarse Real Villa de Santiago de Tuxtla. Según el maestro Eneas, en cédula real, el 25 de julio de 1525, pues se funda de manera mestiza, decía él, la villa de Santiago Tuxtla, ¿no? Santiago Apóstol pues da nombre a la ciudad de Santiago Tuxtla, ¿no? Según los datos que tenemos ahora, pues al estarse celebrando los 500 años de la fundación de Santiago, pues prácticamente está unido el santo al origen de Santiago. Santiago tiene una identidad que es fruto de esas tradiciones culturales y religiosas que le dan una identidad y le dan también una solidez, a mi parecer, muy, muy fuerte a Santiago. La religión que ha marcado la vida de sus habitantes, principalmente de la cabecera, porque es donde ha estado más la presencia del sacerdote, pues ha sido la religión católica, ¿no? Y que ha influido y ha dado fuerza también a las costumbres, a las tradiciones. También algo que no se ve ya ahora, por ejemplo, es que antes era parte de nosotros, ¿no? La cultura y las tradiciones eran parte de nosotros porque no había televisión, solamente había radio. No teníamos luz, por ejemplo, nosotros utilizamos
la batería de un carro pues para conectar la televisión, y entonces teníamos horario específico para verla porque pues se descargaba. Nosotros nos gustaban los líceres porque no golpeaban, sino te bailaban y hacían bien bonito, ¿no? Y entonces nos gustaba a nosotros eso. Ahora no, ahora te golpean y te dan chilillazos, ¿no? Que eso es lo que debe uno de quitar. Pues yo me iba hasta descalza porque corría más, ¿no? Así descalza, me iba hasta la calle 16 de septiembre, donde las pandillas te pegaban las carreras, te enseñaban el hombro, que te iban a cargar, te chuleaban, te tiraban de besos. Como pues ha cambiado muchísimo, ya ve que ahora los jóvenes traen un palo, una botella, andan golpeando. Y eso antes no se vio. El traje de lícer o el cuero de lícer ha sufrido muchas modificaciones. Después del cuero, como la gente antes vestía con ropa de manta, la gente hacía sus trajes de lícer de manta, pero los moteaba o los pintaba con tizne mojado y los manchaba de carbón. Rayaban el carbón, lo hacían polvo, lo mojaban y manchaban su ropa para que semejaran las manchas del jaguar. La persona que se caracterizaba de jaguar tenía un bramido muy grave, ¿no? Como que le salía del pecho, no sé dónde. Era un grito así muy grave que sí te encrispaba también, ¿no? O sea, era parte de esa magia, ¿no? Y actualmente nosotros podemos ver alíceres multicolores, ¿no? Rojo, verde, azul, amarillo, morado. Y nos da gusto, ¿no? Y también actualmente se introducen algunas telas que están estampadas con manchas de tigre o de jaguar o cosas así, ¿no? Que antes, cuando mucho, eran 8 líceres en todo Santiago. Y ahora fácil son 500, ¿verdad? Y la mayoría muchachas. Los padres le mandan a hacer con mucho gusto ese cuero de lícer, porque me acuerdo que en mi infancia se le llamaban cueros de lícer, no trajes de lícer. El título de villa le fue concedido por el rey Carlos V de Alemania y I de España en 1525. Formó parte de las 22 villas con 23,000 vasallos que el emperador otorgó al conquistador Hernán Cortés el 7 de mayo de 1525, como agradecimiento por sus servicios bajo el título de Marqués del Valle de Oaxaca. El barrio El Marqués es un barrio también católico, muy creyente, con una fe bien establecida. Las fiestas de julio, pues yo me acuerdo cuando mi mamá me platicaba que los que lo hicieron fueron mis tíos, el papá de mi abuelo, mi tío abuelo y el otro también, ¿no? Que eran 3. Entonces ellos inventaron las fiestas de julio. Uno de ellos era Andrés Fernández Ortiz y el otro era Francisco Fernández Ortiz. Y la feria, según me documenté, la primera feria se llevó a cabo en el 44. Las coronaciones antes eran cosas de lujo. Las coronaciones se efectuaban en el Cine Díaz, que ya no está, ¿no? Ahí era la coronación, que venían artistas buenos y tomaban una parte. Cuando eran las coronaciones, lo hacían de manera privadas, dígase así, donde entraba solamente la gente de la alta alcurnia, vamos a decirlo así, de la alta sociedad. Tenías que ir estrictamente elegante vestido, con guayabera o con traje y corbata. Entonces la gente humilde no podía entrar porque pues, a veces no tenía para comprar su boleto. Anteriormente sí estaban muy marcadas las clases sociales. Ahorita con la igualdad de género, pues en realidad ya no tanto, o sea, ya vivimos otra época, pero anteriormente sí, o sea, por ejemplo, los ricos, o sea, las clases sociales hablamos de gente de alta, media y baja. La baja, dígase, eran los campesinos, gente que a veces, pues, no vivía bien económicamente. Había la clase media, en la que, pues, ahí chambeando, los obreros,
había gente que trabajaba en la fábrica de Triplay, porque pues aquí existía una fábrica de Triplay, y había la gente apoderada, la gente rica, la gente que tiene ganado, que vive económicamente bien. O sea, sí eran muy marcadas las clases sociales. Antes la feria se hacía aquí todo en el centro, y ahora se cambió y ya está el recinto ferial y todo. Pero antes todo se hacía aquí y era común ver los abajeños, gente que venía a vender sus dulces, que venía a vender de todo, y la gente de las comunidades del 24 venían a ver la mojiganga y se quedaban. Por ejemplo, donde está ahora Similares, estaba la tienda de Don Huicho Sosa. Ahí tú pasabas en la noche y veías a la gente cómo estaba durmiendo, porque le daban permiso. En la casa de Don Emilio Díaz, en todos los corredores, estaba la gente del campo que venía para dormir allí y quedarse. Santiago era oscuro. Me refiero a oscuro en el sentido de que había poca iluminación, ¿no? Y los postes de luz eran foquitos de 60 watts, nada más imagínense. O sea, nada más te iluminaban 3 o 4 metros a la redonda ahí, y ya lo demás eran las calles oscuras. Santiago Tuxtla, cuando yo llegué, era empedrado. Se acostumbraba a caminar a caballo alrededor, caminaban. Había mucho clasismo en Santiago Tuxtla. Los ricos al centro del parque y los pobres en las afueras. Así era Santiago Tuxtla de los años 60 y 70. La casa de ustedes, esa calle era de piedra, pero piedra redonda, bien bonita, ¿no? Pero eso sí, se acababan las zapatillas y se acababan todo, ¿no? La estructura de las calles, que yo recuerde, era la mayoría empedradas. Solamente la calle de aquí enfrente del museo, el parque, la iglesia, esa era con material de grava, era una calle engrabada. Y antes las señoras, como a mí me gusta verlas ahora, porque antes las señoras usaban faldas largas y un mandilito y sus trenzas siempre así bien bordadas acá y un pañuelo. La transformación llegó al barrio como en todos los demás barrios. Casas de ladrillo con techo de concreto también, ¿no? Niños de unos 4 años mayores que yo, 5, cuando entraba un camión aquí de San Andrés, salían corriendo. Y el gusto de ellos era tocarlo, el camión, porque era una novedad ver un camión aquí en el 45. Santiago Tuxtla ha progresado, ha mejorado su estatus de vida en las familias. Yo recuerdo los que estudiaron conmigo, que su casita era una chocita de piso de tierra, y hoy su casa es de material, traen sus coches, son profesionistas. Santiago ha mejorado. La población, en lo general, ha progresado. Quien diga que Santiago está en el atraso, está mintiendo. Nativas de aquí de nuestro Santiago, que nos dieron la información de cómo eran los negros. Y, por ejemplo, tuvimos gente como don Roberto Lagos, el Cuate Chagala, don Roberto Manfires, y mucha gente mayor que nos platicó cómo se bailaba la danza. Nos enseñaron máscaras, nos enseñaron moldes. Y la máscara se va a caracterizar porque uno es de negros y otro es de blancos. Y se bailaba tanto el 24 como el 25. Y si había el 26, mientras salga el tambor, se invita a la gente a que se ponga la máscara, que la máscara te la vas a poner fundamentalmente para que no te lastime, agarrando un paliacate. El paliacate te lo vas a amarrar de esta manera. Entonces sobre el paliacate va a ir la máscara. Y a esto te va a servir para que la madera no te rompa al golpe, y que al golpe te amortigue un poco. Si podías manejar dos paliacates, mejor. Cuando estaba de presidente municipal, don Gabriel Arnao Oliveros, me dieron la oportunidad de grabar un segundo disco a nivel regional que se llama 25 de julio, donde está la canción
que pretendo dar a conocer más, porque en su momento pues sí fue conocida e incluso la ponían durante las fiestas. Mi inspiración, pues yo tuve un abuelo que se llamaba Ángel Ruiseco Carbonell, que vivió hasta 1947. Yo no lo conocí, pero era mi abuelo, porque era papá de mi papá. Entonces él hizo cánticos incluso para la iglesia, un canto que ahorita en este momento no me acuerdo, pero que se cantaba normalmente los 25 de diciembre. Yo soy poco religioso, pero si hay una procesión que me emociona, es la procesión del Señor Santiago. Éramos un pueblo pequeño, pero siempre han venido otros pueblos a participar, como de España, a venir a la procesión, porque debemos de saber que Santiago Apóstol es español y la procesión año con año va creciendo, va creciendo. Antes las calles de Santiago nunca eran arregladas, allá como en el 90, no, antes del 90. Enfrente a don Héctor Fernández y don Carlito Fernández, me daban la oportunidad de que arreglara esa parte de la calle. Ponía yo cortinas, ponía melenas hechas por nosotros, por los de por ahí. Y así fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que toda la calle, totalmente toda la calle, yo ya no me meto en nada, porque ellos mismos pintan la guarnición, limpian la calle y empiezan a arreglar. Antes de que yo naciese, ya el santo patrono ya era paseado por las calles principales de aquel entonces, el pueblo de Santiago Tuxtla, con cabalgata. Lógico que era mucho menor que en la actualidad, pero el personal que cargaba al santo patrono era el mismo. Los católicos primero dentro de la iglesia y los sacaban. Ellos eran los dueños de, se podría decir, del evento. Y posteriormente ya los charros cargaban al santo patrono, todos los charros tenían que cargar al santo patrono. Nos íbamos turnando para poderlo llevar a cabo. Que es de Tuxtla sostén religioso, con su ayuda y feliz protección. Viva, vive el apóstol glorioso, viva, vive el excelso patrón, que es de Tuxtla sostén religioso, con su ayuda y feliz protección. ¿Qué pasó con un cañón que estaba en el cerrito? Y tengo entendido que ese cañón está precisamente aquí en el museo exhibiéndose. Era un cañón que estaba en la mera cima de lo que es el cerrito y que en fechas titulares como que tiene Santiago Tuxtla, lo taponeaban y le ponían elemento que no era propiamente pólvora. Anteriormente a mí me tocó terminar como corredor de cintas con mucha disciplina en el torneo de cintas. A mí me tocó ensayar 8 días, 10 días, 15 días, 20 días antes el torneo de cinta. Íbamos y practicábamos para no hacer el ridículo. Y practicábamos conversiones. Cuando sacaba uno una cinta, todos los charros íbamos al frente del estrado, dábamos la conversión, saludábamos todos y los que sacaban la cinta bajaban de la montura para ofrecer su cinta. Y ahora no, ahora se van unos por allá, otros por acá. Han descuidado mucho la disciplina como corredor de cintas.
En el corredor de cintas es muy diferente a la charrería. En la charrería hay un tipo de gente y en el torneo de cintas es otro tipo de gente. La primera cinta, del color que fuese, era para la reina. Y las cintas, en lugar de allá, pues las hacíamos aquí, donde vive en La Juárez, ¿no? En La Juárez, y estaba re bonito ahí porque ya no íbamos hasta allá. Y las cintas, los carretes los trajeron de España. Esos son originales. Corredores afamados de aquella época era Rodolfo Martínez, Ricardo González, don Pancho Mendoza, don Cesario Carvajal y don Fito González era el abanderado. Entonces chochogo en español significa cosa muy agria. Llega Gonzalo de Sandoval en 1522 aquí a Santiago y escribe, ¿no? Llegué a Citla, me ofrecieron vino de paz. Entonces le ofrecieron chochogo. Lo dio a conocer mucho don Aurelio Raskin, que vivía aquí a un lado del mercado. El mérito grande del padre Murguía es que cuando llega a Santiago Tuxtla en 1942, se dice que desde el 41 vino como a darse una vuelta y vio todas las necesidades que había de reconstruir el templo, porque el templo estaba prácticamente como en ruinas, ¿no? Lo que hoy es el Templo del Sagrado Corazón. Y me dijo don Melesio que allá en la peña, al empezar a bajar, que se ve el paisaje panorámico de Santiago, el padre Murguía se asombró, dice, este paisaje ya lo había yo visto. Más bien la iglesia que estaba, nada más tenía las paredes y la torre, pero no tenía el techo ni el piso. Y entonces fue por eso que se quedó aquí a reconstruir la iglesia y la terminó en el año 46. El recuerdo que tengo de él es que estaba yo en un caballo mansito, pero de todos modos me pegó así en la pierna y me dijo, no te vayas a tirar el caballo. Digo, no, señor. Fue una fiesta. Yo me entero por medio de la comunicación oral. O sea, nos enteramos que había descubierto alguien rozando por ahí, descubrió lo que es la corona, el casco de la cabeza colosal, y da el pitazo al presidente municipal. Híjole, era un escándalo. Era la noticia del día, del año, del siglo, ¿no? Porque era una romería de gente de San Andrés y Catemaco que iban en coche allá, ¿eh? Íbamos casi todos los días a ver la cabeza de esta cobata y no había camino, no había huella, no había nada, era una aventura porque íbamos entre matorrales allí a ver la cabeza. Y ya salió un poquito y ya salió otro poquito, entonces íbamos a verla, nos juntábamos siempre en grupitos y íbamos a caminar a verla. Cuando pasó por la calle 16 de septiembre en el tráiler, para ponerla aquí en el parque, y le tiré unos diarranques. Recuerdo que iba arriba del tráiler un profesor de aquí muy afamado que se llamó Policarpo Mendoza Morfín. Esta magnífica joya arqueológica ubicada en el predio Cobata, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Santiago Tuxtla. Un pabellón comunicaba hacia mí por un grupo de campesinos al mismo tiempo, el cual personalmente dimos aviso a la prensa local, estatal y del Heraldo de México, y se mandaron fotografías para que todo el mundo supiera de este importante hallazgo arqueológico que, según opiniones de los arqueólogos que están aquí en la ciudad de Santiago Tuxtla, es hasta ahorita la pieza más maravillosa y más grande que se ha encontrado en aspecto de cabeza
Olmeca. Habla el expresidente municipal, señor Fernando Bustamante. En realidad, a nosotros nos tocó, durante la época que administramos el municipio de Santiago Tuxtla, darle forma a la idea de la creación de un museo regional, inspirada principalmente en el hecho de encontrarnos enclavados en una zona de suma importancia arqueológica como es la de Tres Zapotes y en general la región de los Tuxtlas. Anteriormente, don Ignacio Díaz Bustamante, actual presidente, había llevado a Santiago Tuxtla una de las cabezas colosales encontrada en Hueyapan. Posteriormente seguimos haciendo una recolección de piezas hasta formar, con la ayuda del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, pues un modesto museo que es el que actualmente se encuentra en Santiago y que tenemos planes, con la simpatía y la ayuda del pueblo principalmente. Creemos que a la vuelta de 1 o 2 años contemos con uno de los museos regionales más importantes que tenga el estado de Veracruz, quizá la República. Consumada la independencia de nuestra patria por don Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y concluida por don Agustín de Iturbide y don Vicente Guerrero, esta villa de Santiago Tuxtla continuó siendo cabecera del cantón hasta el 21 de enero de 1826, cuando por decreto del Congreso del Estado, dicho carácter fue transferido al entonces pueblo de San Andrés Tuxtla. Es digno de mencionar que los primeros habitantes de San Andrés fueron hijos de esta villa, al igual que los fundadores de la hoy ciudad de Tlacotalpan, quienes se dedicaron a la pesca y llevaron el nombre de República de Indios. Antes, pues, solamente llevaba un carro alegórico. Era una camioneta, pues cuando no habían bueyes y no había carreta, porque pues la carreta había que pedirla muy lejos. Porque siempre fue la escuela secundaria Erasmo Castellanos V donde salían las patrias. Hasta que llegó la técnica y entonces una muchacha Castellanos Díaz fue la patria, entonces cambió a esa escuela, pero seguía la secundaria, buscaban a la que tuviera el pelo más largo. Y pues eran 15 días porque la secundaria entraba el día 2 de septiembre. Sí, yo me acuerdo que a mí yo no había ido en una carreta, porque era yo en ese tiempo muy delgada y en ese tiempo los que estaba preparada la carreta, los bueyes estaban muy inquietos y mi papá, no, esta mujer me la van a matar. Entonces en ese momento se formó un carrito, entonces yo fui en un carrito. Yo conocí a los viejos jaraneros, me tocó verlos todavía. A don Isaac Quesada, a Cachurín, al señor Trujillo, a José Gómez, el guapango de Santiago Tuxtla. Se ha rescatado porque en aquel entonces, yo recuerdo que se hacía en el parque, don Fernando Bustamante, ponían una tarima con don Clemente Campos, a tu papá, y eran poquitos los que se arrimaban a bailar. Y ahora veo que fluye la gente. No había tantos pasos. No había tantos pasos. La mujer bailaba muy erguida, seria. El hombre es el que le taconeaba, le sonaba. ¿Bailamos? Te ponían el sombrero si estabas de acuerdo en bailar y ya tú decías gracias o sí, acepto. Pero ahora ya no esperan las muchachas que las saquen. Ya se ve mal que estamos a la orilla de la tarima llena, ni la gente que está de espectadora está apreciando el fandango porque nosotros mismos tapamos a los bailadores. La tarima habla cuando ellos están bailando, ahora ya a veces no es un ritmo que agarraron de bailar, pero antes no, antes un zapateado era un zapateado. Y se oye cuando la gente de antes, digamos, baila el fandango. El ayuntamiento tenía que llevar la rama a un comerciante. Ese comerciante no sabía que le iba a llegar la rama. Era sorpresa, ¿no? Y aquel que no lo hiciera y tuviera algún defecto, su forma de vestir, por decir, había un señor que padecía asma
se ponía siempre en los tiempos de frío una bufanda. Me tocó ver ese muñeco que se hizo con su boina, su bufanda, y se le llevaba a su domicilio o donde tenía su comercio a quemar ese muñeco. El son aquí en nuestro pueblo, en nuestra tierra, pues es el corazón de una cultura viva, de una cultura que a través de la música celebra los momentos importantes de la vida. Que Santiago Tuxtla es una tierra fandanguera, es una tierra en donde pues podemos hacer un fandango con pura gente de aquí, no necesitamos a nadie de fuera, pero siempre todos son bien recibidos, pues. Pero a lo que me refiero es que aquí, solo aquí, tenemos para hacer 40 fandangos ininterrumpidos cada año. Y pues hacia afuera también, hacia afuera el son va representando también una forma y una nueva forma de reconocer lo que es México y lo que es Veracruz. Si cargan a la Virgen de la Soledad, no se pinten, no pongan esto. Miren, qué madre al regreso del panteón tiene ganas de arreglarse. Si usted que va a la procesión, no sé desde qué año, pero cuando lo cargaban las señoras, porque eran puras señoras que habían perdido a un ser querido, sabían que era perder un ser. Yo siempre iba adelante, siempre, siempre, siempre. La Virgen, tú la ves muy pálida, pero cuando va en el camino, el milagro que hace es cambiar el color del rostro y ver que cae la lágrima. Son lágrimas de cristal. Para mí era imposible, que yo la tenía cerquita y nunca veía eso. Pero cuando va en el camino, cambia el color de su rostro. Santa Dei Genitris, ora pros nobis, Virgo Fidelis, ora pros nobis. Entonces tienes que llevar el tono a la letanía. Pero éramos un grupo, había hombres y mujeres. Era don Rodolfo Martínez también en la letanía, en las 7 palabras, pues eran demasiada gente grande que le tomábamos el aprecio y el respeto a lo que estaba cantándose, ¿no? El orgullo de un pueblo como Santiago Tuxtla se sostiene en sus raíces profundas, en sus tradiciones, en su fe y en su historia. Hoy celebramos con dignidad y alegría 5 siglos de una fundación mestiza que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Que este aniversario sea también un compromiso con el futuro, con la memoria viva de un pueblo que nunca ha dejado de latir. Este año 2025, Santiago Tuxtla celebra 500 años de su fundación mestiza, medio milenio de historia, memoria y vida que nos unen como comunidad. Desde aquel día en que fue elegida como villa, nuestra ciudad ha sido un pueblo de encuentro, de culturas, esfuerzo y sueños. A lo largo de estos 5 siglos, hombres y mujeres de todas las clases, oficios y pensamientos han contribuido con su energía, su trabajo y su visión para forjar una identidad única, la del pueblo tuxteco. Una identidad que nos distingue y nos llena de orgullo. Esta celebración de los 500 años se enmarca en nuestras fiestas titulares, que se llevarán a cabo del 22 al 27 de julio, una fiesta única que hemos decidido respaldar con recursos municipales, porque creemos firmemente que esta conmemoración merece todo nuestro esfuerzo. Pero más allá de cualquier intervención, sabemos que las fiestas las hace el pueblo, porque el alma de Santiago Tuxtla está en su gente, en sus tradiciones, en su alegría. En estos 500 años de historia, rindo homenaje con el corazón en la mano a cada uno de los habitantes que han hecho de Santiago Tuxtla un lugar
tan grande, tan fuerte, tan nuestro. Gracias por ser parte de esta historia. Cuando la red se acalore,